vamos a continuar con física, el curso preuniversitario, y en este día vamos a ver la unidad 3. Se llama relaciones de proporcionalidad y gráficos. Entonces, lo que vamos a ver básicamente en esta unidad, y el objetivo es que aprendamos a realizar e interpretar la representación gráfica de magnitudes físicas, ¿verdad? Vamos a aprender a elaborar gráficos y también posteriormente vamos a ver algunas expresiones o relaciones entre las magnitudes. Vamos a ver que dependiendo del tipo de gráfico que tengamos, va a corresponder a una relación, ya sea directamente proporcional, inversamente proporcional, y lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo que es la interpretación y representación gráfica de magnitudes. Entonces, ese es el tema que vamos a iniciar. Bueno, veamos. Uno de los objetivos de las ciencias naturales es la creación de modelos, ¿verdad? Modelos que son experimentales. Entonces, estos modelos se busca que permitan predecir el comportamiento de algunos fenómenos de la naturaleza. Entonces, para iniciar, estos modelos son empíricos, son aproximados, pero luego lo que se hace es analizarlos e interpretarlos detalladamente para que posteriormente se puedan convertir en teorías, ¿verdad? A partir de esos modelos. Entonces, cuando el científico, para poder comprobar esos modelos, es a través del experimento, ¿verdad? A través de la experimentación. Entonces, cuando se hacen esos experimentos, se obtienen ciertas mediciones, ¿verdad? Se obtienen un conjunto de mediciones. Entonces, lo que se hace, básicamente, es estas mediciones, al tener diferentes valores, los colocamos en una tabla, como lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Teníamos una tabla de valores, teníamos 6 mediciones, 10 mediciones, dependiendo la cantidad que se haya hecho, pero al hacer esta tabla nosotros no podemos observar cómo es el comportamiento de una magnitud con otra. Entonces, de ahí viene la importancia de realizar o representar de forma gráfica lo que son las magnitudes. Entonces, por eso es importante graficarlos. Entonces, hay 3 objetivos principales que tiene graficar, ¿verdad? Uno es, nos permite o nos ayuda como ayuda visual, valga la redundancia. Otra cosa es que también el gráfico nos permite determinar relaciones empíricas. Ya vamos a ver cómo a partir de los gráficos también podemos obtener relaciones empíricas. Luego, al tener estas relaciones, ¿verdad? Estas relaciones entre dos magnitudes, podemos predecir el valor de una a partir, conociendo el valor de otra magnitud, ¿verdad? O también, para predecir el valor de una variable, modificar el valor de la otra. Entonces, vamos a ver primero algunas instrucciones para elaborar un gráfico. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se logra ver. Bueno, creo que ahí sí se logra ver, ¿verdad? Sí, se logra ver. Sí. Sí.
Bueno, entonces lo importante de este esquema es que veamos cuáles son esas partes principales que debe poseer un gráfico, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya han hecho gráficos anteriormente, ¿verdad? Pero vamos a ver de forma un poco resumida cuáles son esas partes que no debemos olvidar, ¿verdad? Primero tenemos que tener el título del gráfico. Esto nos indica, o sea, lo que tenemos que representar ahí es qué magnitudes estamos nosotros graficando, ¿verdad? Tiene que ser representativo de lo que el gráfico está mostrando. Lo otro es tener un sistema de coordenadas adecuado. Usualmente utilizamos el sistema de coordenadas cartesianas, es lo que estamos viendo acá. Tenemos estos ejes, en donde los ejes son ortogonales o son perpendiculares, ¿verdad? Y si se fijan, tenemos un punto de origen, que es el punto 0,0. Lo otro es indicar las magnitudes. Usualmente colocamos acá lo que es la variable independiente, ¿verdad? Que es la que se modifica, y acá tenemos la variable dependiente. Entonces, usualmente tenemos la variable independiente en las abscisas, es decir, en este eje, y tenemos la variable dependiente en las ordenadas, ¿verdad? Otra cosa muy importante también es que debemos colocar las unidades. Por ejemplo, aquí podemos tener la magnitud o la variable que estamos representando puede ser masa y las unidades pueden ser kilogramos o gramos, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos midiendo. De igual manera, puede ser acá volumen con las correspondientes unidades. Pueden ser litros, metros cúbicos, etc. Otra cosa muy importante es usar un papel adecuado, ¿verdad? Podemos usar un papel milimetrado, que es el que conocemos, que tiene una escala lineal, ¿verdad? Es una escala lineal. Y también podemos usar papel logarítmico o semilogarítmico, que eso lo vamos a ver posteriormente en unas clases más adelante, en donde vamos a aprender que dependiendo del tipo de relación que hay entre las magnitudes, vamos a usar ya sea papel logarítmico o semilogarítmico. Otra cosa es que cuando nosotros estemos colocando la escala, hay algunas recomendaciones, ¿verdad? Una de ellas es que los puntos no queden muy juntos. Entonces nosotros debemos adaptar la escala de manera que tengamos los puntos no muy cercanos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto acá, 1, en X, o la variable independiente, y tenemos otro punto, digamos 1.5, entonces si se fijan podemos tener un punto acá y otro punto acá, con su correspondiente ordenada, pero los puntos no nos van a quedar muy cerca, ¿verdad? Eso es lo importante. Lo otro es que no deben unirse los puntos por medio de segmentos rectos. Ahí ustedes en su material tienen dos esquemas. Ya los vamos a dibujar en la pizarra para que ustedes lo vean de mejor manera. Entonces lo importante es que no debemos unir los puntos por medio de segmentos rectos, sino que una curva suave y continua, ¿verdad? Y entonces debemos seguir la tendencia de los puntos. Otra cosa, la escala debe ser sencilla. Por ejemplo, 1 centímetro, si aquí tenemos 1 centímetro, puede representar en este caso 0.5, o puede representar, por ejemplo, 1 centímetro, o puede representar 10 metros, pero debemos tener una escala que sea sencilla de leer. Otra cosa importante es que no siempre la escala vertical va a ser igual a la de la horizontal. En este caso, por ejemplo, si tenemos que la escala horizontal es igual a la vertical, aquí tenemos 0.5, 1, entonces tenemos una división de escala de 0.5, ¿verdad? Pero usualmente cuando tenemos datos de laboratorio, dependiendo si las ordenadas, dependiendo los valores que tengamos en las ordenadas, ¿verdad? O en la variable dependiente y en la variable independiente, así vamos a adaptarla. Entonces, no siempre aquí esta escala debe ser igual a esta. Si es necesario, podemos colocar, por ejemplo, 0, acá 1, acá 2, acá 3, o dependiendo los valores que tengamos.
Otra cosa importante es que no debemos sobrepoblar los números en las escalas. Por ejemplo, aquí está 0.5, 1.5. Sin embargo, si pusiéramos acá el punto 5, no debemos sobrepoblarlas, porque después no vamos a poder leer bien lo que es el valor, los valores que tengamos acá en las escalas. También otra cosa importante es que si tenemos variables que son muy grandes o muy pequeñas, debemos escoger la escala adecuada, la adecuada potencia de 10. Es decir, si nosotros tenemos un valor de 1000, ¿verdad? Y para no sobrepoblar acá con números el gráfico, podemos colocarlo como 1 por 10 a la 3, ¿verdad? O si tenemos, por ejemplo, 20.000, podemos colocar 2 por 10 a la 4. Entonces, lo importante es que usemos, si los valores son muy grandes, podemos utilizar potencia, ¿verdad? Potencia de 10. Bueno, entonces, importante acá tener en cuenta, como está aquí el gráfico, por ejemplo, ustedes tienen en su material, tienen dos formas de graficar, ¿verdad? Una es incorrecta y otra es correcta. Por ejemplo, si nosotros tenemos puntos acá, ¿verdad? Lo que nos indica es que si nosotros tenemos a partir de una experimentación datos de esta manera, lo que no debemos hacer es unirlos con segmentos rectos, ¿verdad? Sino que lo que debemos hacer, lo voy a hacer aquí en el mismo gráfico para que se vea, esto en rojo es incorrecto, ¿verdad? Lo que debemos hacer más bien es unir los puntos, ¿verdad? De forma suave, para que de esa manera seguir la tendencia de los puntos. Porque aquí tenemos una tendencia. Entonces ahí ustedes tienen esos materiales, que esto es incorrecto, unir los segmentos de forma recta, sino que tenemos que seguir la tendencia de los puntos. Entonces, esto aquí sería la forma correcta. Bueno, entonces de esa manera tenemos cómo podemos graficar, ¿verdad? Ustedes saben, como les decía, usualmente aquí está la variable independiente. Y aquí usualmente colocamos lo que es la variable dependiente. Entonces, usualmente cuando tenemos, por ejemplo, como ayer veíamos una tabla de datos, por ejemplo, x, y, si esta es mi variable independiente, es x y acá y. Entonces, si tenemos, por ejemplo, los datos, ¿verdad? 0,1, 1,2, etcétera, vamos a ir graficando en este eje de las abscisas el punto que corresponde en x, que es 0, y vamos a ir a buscar el punto. Tenemos 0, por ejemplo, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces, vamos a ir a buscar en y, o en las ordenadas, qué valor tenemos, ¿verdad? Así. Luego, en 1, en x1, llévale 2. Este es un ejemplo, ¿verdad? Para que de esa manera vamos a ir bloqueando los puntos, ¿verdad? En el gráfico. Bueno, entonces ya que hemos visto esto, ahora vamos a ver un poco sobre el tema de la proporcionalidad directa entre una variable y otra elevada a un exponente. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿O estamos bien? Continuamos. Sí, continuemos. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema.
El siguiente tema es, como les mencionaba, es de la proporcionalidad. Vamos a ver eso, qué significa cuando decimos proporcionalidad. Bueno, entonces decimos proporcionalidad directa entre una variable y otra elevada a un exponente. ¿Cómo vamos a representar eso? Eso lo representamos como y, que es, en este caso, la variable dependiente. Vamos a decir que es proporcional. Este símbolo significa que es proporcional a otra variable elevada a un exponente. ¿Verdad? En este caso, al exponente le vamos a llamar n. Entonces, cuando nosotros veamos esta expresión, significa y proporcional a x a la n. Por eso decimos proporcionalidad directa entre una variable y otra elevada a un exponente. Entonces, esta es una expresión. Pero si nosotros queremos expresarlo de forma matemática, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos y, que es una variable, y este símbolo de proporcionalidad lo podemos colocar, para colocarlo en forma matemática, como igual a una constante por x siempre a la n. Entonces, si se fijan, hemos sustituido acá este símbolo de proporcionalidad y matemáticamente lo podemos representar como y es igual a k, donde k le vamos a llamar, esta k es la constante de proporcionalidad. Entonces, si nosotros queremos representar esto, decimos y igual k, x, que es la otra variable, siempre elevada a un exponente. Entonces, como dijimos, esta es la constante de proporcionalidad. Entonces, a este tipo de relación la vamos a llamar como relación potencial. Siempre que tengamos esta forma, vamos a decir que es una relación potencial. Entonces, cuando nosotros, aquí decimos que esta es una constante y también n va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, pero esta n puede tomar diferentes valores. Entonces, como tienen diferentes valores, podemos representar o identificar 4 casos principales. Esos 4 casos los vamos a ver en este momento. Podemos decir, vamos a tener un caso cuando n sea igual a 1. Vamos a tener otro caso cuando n sea mayor a 1. También cuando n esté entre 0 y 1. Y un último caso, cuando n sea menor a 0. Es decir, cuando sea menor a 0, quiere decir cuando tome valores negativos, ¿verdad?
Entonces, vamos a decir, aquí tenemos una relación potencial, donde tenemos que x está elevado a un exponente. Entonces, ese exponente puede tomar valores igual a 1, tomar valores mayores a 1, valores entre 0 y 1, y también valores menores a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos 4 casos. Iniciemos con el caso 1. Vamos a ver qué pasa con el caso 1. Veamos. Para n, que es el exponente igual a 1. Vale. Entonces, vamos a ver que si la relación, como lo veíamos, de y proporcional a la n, que dijimos que es igual a la constante de proporcionalidad por x a la n, entonces pregunto, ¿qué pasa cuando n vale 1? ¿Cómo nos queda esta relación? ¿Qué pasa cuando n vale 1? Solo nos quedaría k por x, ¿verdad? Cuando nosotros elevamos cualquier valor elevado a la 1, nos va a dar este mismo valor. Entonces, cuando n vale 1, vamos a tener que y es igual a k por x, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos este caso, vamos a decir que hay una proporcionalidad directa. Esto significa que y es directamente proporcional con x. Cuando nosotros tengamos este caso específico, cuando n vale 1, vamos a decir que estas dos variables son proporcionales. Entonces, otra forma de expresar esto, podemos decirlo, que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, al multiplicar una de las variables, la otra también va a quedar multiplicada por el mismo número. Es decir, si multiplicamos un número por un número, una variable, la otra va a quedar multiplicada por el mismo número. Veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto cualquiera, ¿verdad? Unidades. Y tenemos, por ejemplo, el precio. Este es un ejemplo muy sencillo para que se comprenda. Veamos, por ejemplo, si yo digo que un objeto cuesta $2, entonces, si yo tengo dos objetos, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuál va a ser el precio? $4. $4. Entonces significa que si yo multiplico por 2, 2 por 1 nos queda 2. Y si yo multiplico igual el precio por 2, nos va a quedar el doble, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos el doble y aquí tenemos el doble. Entonces así sucesivamente, si yo tengo 3 objetos, si yo multiplico 3 por 1 nos queda 3. Y entonces, por ende, nos va a quedar que el precio va a ser 3 veces este valor, 6, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo en donde nosotros vemos que cuando dos variables son directamente proporcionales, al multiplicar una por un número, también la otra va a quedar multiplicada por ese mismo número. De igual manera, si nosotros dividimos ese mismo número, va a quedar dividido la otra variable por el mismo número. Entonces, otra cosa importante es de que a medida se aumenta una variable, la otra también va a ir aumentando. Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos la proporcionalidad directa. Entonces, veamos también, hay otras formas de cómo expresar
la proporcionalidad directa. Veamos aquí, tenemos otras formas. Una de las formas, vamos a poner aquí formas de representar la proporcionalidad directa. Ok, una forma de representarla es mediante el cociente. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos acá esta expresión, si yo paso a dividir x al otro lado, nos quedaría que y sobre x es igual a k. ¿Y k qué hemos dicho que es? La constante. Una constante. Una constante, ¿verdad? Una Entonces, constante. siempre que dos variables sean directamente proporcionales, al dividir una sobre la otra, vamos a tener una constante. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, nosotros tenemos, ¿verdad?, el precio y tenemos el objeto. Si nosotros dividimos, en este caso lo vamos a llamar acá, le vamos a llamar acá este y1 y llamémosle x1. Entonces, si yo divido y sobre y1 sobre x1, nos quedaría 2 entre 1 es igual a 2. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo divido y2 sobre x2? ¿Cuánto me va a dar? 4 entre 2, 2, ¿verdad? Entonces significa que yo voy a ir obteniendo la misma constante. Siempre al dividir una variable entre la otra, nos va a dar constante, una constante, ¿verdad? En este caso, la constante que nos está dando es 2, ¿verdad? Así podemos continuar la tabla y siempre vamos a tener que dividir una sobre la otra, vamos a tener la misma constante. Entonces veamos ahora otra forma de expresar la proporcionalidad directa. Siempre para este caso, ¿verdad? Siempre estamos en el caso para n igual a 1. Entonces, la otra forma de expresarla es de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un par de valores, por ejemplo, x1, y1, y tenemos x2, y2, ¿verdad? Así como lo hemos puesto allá, ¿verdad? Hemos llamado x1, x2, y1, y2. Así, por ejemplo, si tenemos este par de valores, entonces podemos expresarlo como hemos dicho, que y sobre x es igual a una constante, significa que si yo divido y1 sobre x1, va a ser igual que dividir y2 sobre x2, ¿verdad? Ya lo vimos allá, ¿verdad? Si nosotros dividimos y1 entre x1, nos dio 2. Si dividimos y2 entre x2, siempre nos dio 2. Entonces, esto también nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Simplemente, si nosotros pasamos a dividir acá y1 sobre y2, miren, acá tengo este valor, lo puedo pasar a dividir allá y puedo pasar a multiplicar x1, ¿verdad? x1 siempre dividido sobre x2. Miren, simplemente he hecho el despejo, ¿verdad? y1 sobre y2 pasó acá, x1 pasa allá al numerador a multiplicar sobre x2. Entonces, estas son también formas de expresar la proporcionalidad directa. Ok, bueno, entonces continuemos. También
Otra cosa importante, ¿puedo borrar por acá? Sí, sí, se puede borrar. Sí, puede borrar. Otra cosa importante es que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, esta es la tercera forma de expresar la relación directa, ¿verdad? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, pasan por el origen. Por el origen del gráfico, ¿verdad? Eso significa que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, yo lo que voy a obtener es un gráfico similar a este, ¿verdad? Yo tengo aquí el origen, X, Y, mi variable independiente y mi variable dependiente, y voy a tener un gráfico similar a este, una línea recta, pero que inicia con el origen. Entonces, siempre que nosotros grafiquemos un conjunto de valores y tengamos esta forma y que pasa por el origen, vamos a decir que hay una proporcionalidad directa. Bueno, entonces, para comprender de mejor manera, vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Bueno, veamos. Ahí vamos a ver un ejemplo que tienen en su material. Veamos el ejemplo 1. Entonces ustedes ahí tienen donde les dice, al medir la masa y el volumen de diferentes trozos de hierro, se obtuvieron los siguientes resultados. Veamos ahí ustedes tienen una tabla en donde tienen el número de medida, tienen el volumen en centímetros cúbicos, la masa está expresada en gramos, ¿verdad? Tienen 5 medidas. Y tenemos que para un volumen de 4.0 tenemos una masa de 30. ¿Verdad? Ahí ustedes tienen la tabla. Y tenemos estas 5 mediciones, ¿verdad? Esto proviene de medir la masa y el volumen de diferentes trozos de hierro. Entonces, veamos algo interesante. ¿Cómo vamos a definir si hay una proporcionalidad directa? Podemos fijarnos en lo siguiente. Veamos que para una masa de 30 gramos, tenemos un volumen de 4 centímetros cúbicos. Ahora, dijimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar por un número, la otra magnitud va a quedar multiplicada por el mismo número. Entonces, ahora fijémonos, para una masa de 60 gramos, es decir, el doble de 30, vamos a tener un volumen de 8, es decir, el doble de 4. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que es directamente proporcional? Por eso, ¿verdad? Porque vamos a ver que al multiplicar una variable por un número, la otra igual va a quedar multiplicada por el mismo número. Otra cosa importante que hemos dicho es que cuando nosotros expresamos de la forma de cociente entre las variables,
siempre nos va a resultar una constante. Entonces, quiere decir que si nosotros dividimos la masa sobre el volumen, que está en gramos sobre el centímetro cúbico, vamos a obtener una constante. Y vamos a ver si en cada uno de estos valores, al dividir la masa entre el volumen, nos da la misma constante. Veamos, si nosotros dividimos 30 entre 4, ¿cuánto nos da? 7.5. 7.5, ¿verdad? Entonces, ahora comprobemos los siguientes valores. Si nosotros dividimos 45 entre 6, ¿cuánto nos da? 7.5 también. 7.5 también, ¿verdad? Entonces nosotros de igual manera, si seguimos dividiendo este valor entre este valor, siempre nos va a dar 7.5. Entonces, esa es otra de las confirmaciones o comprobaciones para saber si estas magnitudes son directamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, significa, si ustedes se recuerdan, que vamos a expresarlo como y igual constante de proporcionalidad por x elevado a un exponente, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi variable dependiente es la masa. ¿Cuánto vale mi constante de proporcionalidad en este caso? 7.5. 7.5, ¿verdad? Mi variable independiente, el volumen elevado a la n. ¿Pero cuánto vale la n en este caso? Cuando es directamente proporcional. 1. 1, ¿verdad? Entonces, elevado a la 1. Sin embargo, podemos simplemente dejarlo de esta forma. Entonces, esta va a ser la ecuación que me relaciona las dos variables, ¿verdad? Más adelante, cuando ustedes ya vayan dependiendo la carrera que elijan, en la carrera que vayan a cursar, van a ver de que realmente esto va a ser la densidad. La masa entre volumen es la densidad. Entonces, cuando tenemos el mismo material, ¿verdad?, la densidad es constante. Entonces, vamos a ver que al final, este valor de 7.5, que es la constante de proporcionalidad, va a ser la densidad. Pero eso solo es para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿hay alguna duda respecto a esto? Buenos días, yo tengo una consulta. Diga. ¿Cómo identifico cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente? Ok, esa es buena pregunta. Vamos a ver. Recuerda, y igual k por x, ¿verdad? Entonces, recuerden, una forma de verlo es, ¿se recuerdan que si nosotros expresábamos de una forma del cociente, siempre nos da una constante, ¿verdad? En este momento, el ejercicio les debe decir cuál es la variable independiente o dependiente. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes no han efectuado la medición, ¿verdad? Sin embargo, en el ejercicio se les va a indicar cuál es la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando nosotros cambiamos el volumen, también la masa aumenta. Así lo podemos ver en este momento. Cuando el volumen aumenta, también la masa aumenta. Entonces, lo que vamos a ir cambiando aquí es el volumen. Entonces, al cambiar el volumen, cuando nosotros pesamos algo un poco más grande, entonces también la masa va a aumentar. De esa forma lo podemos ver, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el volumen de un objeto, vamos a ver que
la masa va a ser también mayor. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, Sí, muchas gracias. ok. Bueno, entonces ahora veamos el gráfico de este ejercicio. Vamos a ver el gráfico de este ejercicio, se lo voy a proyectar. Ustedes lo tienen también en su material. Creo que ahí ya lo pueden observar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si nosotros se recuerdan, ahí ustedes tienen su tabla de datos. Si se fijan, para volumen, si se fijan la variable independiente en las abscisas y la variable dependiente está en las ordenadas. Entonces, para un volumen de 4 centímetros cúbicos, ¿verdad? Nosotros tenemos una masa de 30 gramos. Entonces, así cada uno de los puntos se van a ir graficando. Si nosotros tenemos un volumen de 6 centímetros cúbicos, tenemos una masa de 45. Entonces, así vamos a ir colocando los puntos y cuando nosotros tracemos o unamos esos puntos, nos va a salir esta línea, esta recta, perdón, que inicia desde el origen. Entonces, recordemos una característica de dos variables que son directamente proporcionales. Vamos a ver que inician desde el origen y tienen acá una tendencia así, ¿verdad? Entonces, nos sale una recta que pasa por el origen. Ahora, ya que tenemos este gráfico acá, nos va a servir también para explicar los siguientes conceptos. Vamos a ver los conceptos de interpolación y extrapolación. Vamos a ver. Interpolación. La interpolación consiste en que nosotros vamos a determinar o estimar de un gráfico un valor desconocido, pero que se encuentra dentro del rango de las mediciones con las que se ha construido el gráfico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, necesitamos conocer cuál es la masa para un volumen de 12 centímetros cúbicos, como lo vemos acá ploteado, esto lo podemos hacer a través del gráfico. Sabemos de que las mediciones están entre 4 y 14 centímetros cúbicos. Significa acá está el primer punto y aquí termina el último punto. Entonces, si yo necesito saber a partir de este gráfico cuánto es el valor de la masa cuando el volumen es de 12 centímetros cúbicos, entonces puedo yo interpolar. Eso significa, interpolar a partir del gráfico es que yo voy a unir de manera perpendicular a este eje, ¿verdad? Voy a ir aquí a tocar a donde está la recta que yo he trazado, y luego perpendicular a este otro eje, yo voy a conocer cuál es el valor de la masa. Entonces, como vemos aquí, para 12 centímetros cúbicos, la masa es de 90 gramos. Hay que tener cuidado que esto es válido para este ejercicio, ¿verdad? Para este fenómeno nada más. Porque si nosotros tenemos otra tabla de datos, igual debemos hacer el gráfico y a partir de ahí conocer el valor. Entonces, esa es la interpolación. Si yo quiero conocer cuánto es el valor de una variable que se encuentra dentro del rango de puntos, ¿verdad? Dentro de las mediciones.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer el valor de la masa cuando el volumen sea de 2 centímetros cúbicos? Si se fijan, su tabla de datos iniciaba en 4, que para 4 centímetros cúbicos la masa es de 30. Sin embargo, si yo prolongo esta recta y la uno aquí hasta el origen, yo puedo conocer este valor, aunque esté fuera del rango de mediciones. Entonces, si por ejemplo yo quiero conocer el valor de la masa cuando el volumen sea 2, entonces vengo de la misma manera, trazo una línea perpendicular a este eje, toco la línea o el gráfico, ¿verdad? Aquí la recta que nos salió, y luego perpendicularmente al eje de las ordenadas voy a ver cuál es el valor que le corresponde. Entonces, ahí tiene un valor de 15, ¿verdad? Entonces, esto significa extrapolación. Interpolación es cuando queremos conocer un valor que está dentro del rango de mediciones. Y extrapolación es cuando yo quiero conocer un valor que está fuera de las mediciones, pero si yo prolongo, ¿verdad? Si yo prolongo la recta, yo lo puedo conocer. Entonces, ahí estamos viendo de que de esa manera también se puede obtener, a partir de un gráfico, conocer el valor de una variable a partir de otra, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en la tabla, ¿verdad? No es tan fácil conocer esos valores, así como lo podemos hacer gráficamente. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? No, ninguna. No, ninguno por el momento. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces ahora ya hemos visto que la proporcionalidad directa, hemos dicho que va a iniciar desde el origen. Sin embargo, podemos tener algunos fenómenos o hay magnitudes que se relacionan de una forma que cuando el valor de la variable independiente es 0, el valor de la variable dependiente tiene otro valor diferente de 0. Si ustedes se fijan, en este caso que hemos visto, cuando n vale 1, cuando x vale 0, y también vale 0, es decir, es el punto 0,0. Pero hay también magnitudes que se relacionan de una forma que cuando mi variable independiente valga 0, la variable dependiente va a ser un valor diferente de 0. Un valor cualquiera diferente de 0. Entonces vamos a tener este otro caso, ¿verdad? Puede ser así. Significa que cuando x vale 0, en y yo tengo otro valor, que le puedo llamar b. Es un valor cualquiera, en este caso b. Entonces, este otro tipo de relación, que siempre es potencial, la vamos a llamar como relación lineal. Vamos a colocarla acá para que ustedes lo vean. ¿Me indican si puedo borrarles aquí? Sí, ya lo puedo borrar. Sí, por sí. Ok, entonces ahora veamos un caso particular que lo vamos a llamar como relación lineal. En este caso, siempre n, que es el exponente, va a ser igual a 1. Pero la diferencia es de que nuestro gráfico ya no va a iniciar desde el punto 0,0, sino que va a iniciar en otro valor acá de las ordenadas. Entonces, en este caso le vamos a llamar relación lineal. Entonces, ahí tenemos el gráfico, ¿verdad? Este es el gráfico de la relación lineal, ¿verdad? Aquí tenemos que el gráfico ya no comienza desde el punto 0,0,
sino que puede iniciar a partir de un valor en y diferente de 0. Entonces, aquí lo importante que vamos a ver es que aquí vamos a tener delta y, que es el cambio en y, ¿verdad? Esta distancia es el cambio en y, y aquí tenemos delta x. Significa cambio en y cambio en x. Entonces, si nosotros recordamos la ecuación de ese tipo de recta, de la recta, vamos a ver que en este caso va a ser igual y igual mx más b. Esta va a ser la ecuación que va a relacionar estas magnitudes. Vamos a ver, m va a ser la pendiente. M es la pendiente de esta recta. Ya vamos a ver cómo determinarlo. Esta siempre es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Y en este caso B le vamos a llamar el intercepto. Ok, entonces esta es la pendiente y B es el intercepto. ¿Cuál es el intercepto acá? Este valor, ¿verdad? El intercepto viene siendo donde la recta corta al eje Y en este punto, ¿verdad? Ese va a ser el intercepto. Entonces, esta va a ser la ecuación que nos relaciona las magnitudes, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que la pendiente de la recta es una constante. ¿Alguien sabe cómo determinar la pendiente de una recta? ¿Alguien sabe cómo determinamos la pendiente de esta recta? ¿Cómo lo representamos? Y sobre X. ¿Cómo? Y sobre X. Y2 menos 1 sobre X2 menos X1. Ok. Entonces eso significa que es el cambio, ¿verdad? Es la diferencia entre un punto que le podemos llamar acá Y2, otro punto acá Y1. Aquí, por ejemplo, tenemos X1 y aquí tenemos X2. Entonces, si nosotros restamos a Y2, le restamos Y1 y dividimos X2 menos X1, esto también yo lo puedo representar como el cambio en Y sobre cambio en X. Entonces, sí es correcto, como lo estaban diciendo, ¿verdad? Simplemente que también lo podemos representar como delta Y, ¿verdad? Que es la diferencia, ¿verdad? Entre dos valores en Y delta X, que es la diferencia entre dos valores en X. Entonces, vamos a decir que M es la pendiente y que también es constante. Significa que tenemos la misma pendiente a lo largo de toda la recta. Por tanto, esto significa que ahora solo los cambios van a ser directamente proporcionales. O sea, ¿se recuerdan? Antes decíamos que Y sobre X era igual a una constante. Eso cuando teníamos que las magnitudes eran directamente proporcionales. Pero en este caso, no va a ser Y sobre X. En este caso vamos a ver que lo que va a ser constante es delta Y sobre delta X. Y a esta constante, que es siempre una constante, le vamos a llamar M. Entonces, esto es para el caso de la relación lineal. Cuando tengamos una relación lineal,
no va a ser y sobre x constante, sino que los cambios en y dividido entre los cambios en x van a ser constantes. Entonces, esto significa que delta y es proporcional a delta x, ¿verdad? Esto también lo podemos representar como delta y. ¿Se recuerdan cómo escribimos de forma matemática esto? Cuando tenemos Igual K. Una K. acá por delta x. Pero en este caso no le vamos a llamar k, sino que le vamos a llamar m, ¿verdad? Siempre sigue siendo una constante, pero le vamos a llamar m cuando tengamos la relación lineal. Entonces significa que tenemos esta otra expresión. En la otra, cuando decíamos que es directamente proporcional, solo decíamos que y es proporcional a x, ¿verdad? Pero en este caso, cuando es una relación lineal y no inicia por el punto 0,0, vamos a decir que delta y es proporcional a delta x. Y esto lo vamos a expresar como delta y igual m, que es la constante o la pendiente de la recta, por delta x. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, entonces ahora continuemos. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes comprendan de mejor manera la relación lineal, ¿verdad? Vamos a poner ahí unos valores y vamos a aprender a identificar si es una relación lineal. ¿Me indican si puedo borrarles esto? Sí, ya lo puede borrar. Sí, lo puede borrar. Sí, lo puede borrar. Ok. Entonces veamos, vamos a ver un ejemplo para ver la relación lineal. Vamos a llamar ejemplo 2. Vamos a ver si tenemos una tabla de valores x en metros. Por ejemplo, en este punto yo tengo 0.0, 3.0, 2.0, ok, tenemos esta tabla de datos. Así por simple inspección, ¿cómo podemos identificar de forma rápida un primer indicio de que si es una relación lineal? Viendo esta tabla de datos, ¿qué podemos ver ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? Miren, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Es 0? Y vale 3. Y vale 3, ¿verdad? Entonces y no es 0. Entonces significa que si yo grafico esto, entonces, cuando x vale 0, y vale 3. Entonces significa que mi punto va a estar acá, ¿verdad? Ahí va a iniciar el punto. Entonces significa que yo no voy a tener una relación directamente proporcional, ¿verdad?
sino que puedo tener una relación lineal. Pero ahora grafiquemos los demás puntos. Tenemos 2,4, tenemos 4,5, y tenemos 6,6. Aproximadamente acá, ¿verdad? Si yo uno los puntos, me va a quedar una línea recta que no inicia desde el origen, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa forma de ese gráfico, ¿qué tipo de relación voy a tener? Lineal. Una relación Una lineal. recta. Ajá, una Entonces, recta. en el gráfico nosotros podemos decir, esa es una relación lineal. No es directamente, las magnitudes no son directamente proporcionales porque no inician en cero, pero sí es una relación lineal, ¿verdad? Entonces, en este caso, dijimos que cuando tenemos una relación lineal, delta y es igual a m por delta x, ¿verdad? Esa va a ser la expresión. Entonces, ¿qué otra cosa decíamos? Decíamos que m es una constante, es la pendiente. Significa que si yo tengo que m es una constante, ¿verdad? Al despejar esto, nos queda que delta y sobre delta x. Entonces ahora podemos comprobar también a partir de esta tabla de datos si nos da una constante al revisar los cambios en y y los cambios en x. Nos tiene que dar una constante, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo puedo hacer así. Voy a comprobar pendiente, podemos llamarle a este x1, x2, x3, x4. Ok, entonces como dijimos que el cambio en y es como que pongamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿verdad? Es lo mismo, eso no es más que restar dos valores en y y dos valores en x. Entonces, si yo a 4 le resto 3, ahora a 2 le vamos a restar 0. ¿Cuánto nos da ahí la constante? Al hacer eso, 1 entre 2. 1 sobre 2. 0. o un medio, ¿verdad? O 0.5. Es lo mismo decir un medio o 0.5. Entonces la constante aquí nos da 0.5. Ahora comprobemos entre estos dos pares de valores. Veamos si nos da lo mismo. Ahora comprobemos. A 5 le restamos 4. Y ahora a 4 le restamos 2. ¿Cuánto nos da la constante? 0.5 también. 0.5. Un medio. Entonces, ahí también estamos comprobando que cuando tenemos una relación lineal y hacemos este cálculo, ¿verdad? Delta y entre delta x, en todos los valores nos tiene que dar la misma pendiente. Es decir, Pregunta. la ecuación que relaciona estas dos variables va a ser igual. Delta y va a ser igual a m. ¿Cuánto es m en este caso? 0.5. 0.5 delta x. Entonces esa va a ser la relación para este caso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si uno de los x, uno de esos de los números que está en la tabla, no pegaría con 0.5? ¿Qué pasaría ahí? ¿Me podría repetir? No le escuché muy bien.
sea que como están los números de las tablas, va, si al resolver eso no da 0.5, ¿qué pasaría en ese caso? Pasaría que no es una relación lineal. Entonces habría que ver qué otro tipo de relación es, ¿verdad? Ya más adelante en las otras clases vamos a aprender a identificar también otro tipo de relaciones. En esta clase, recuerden, solo hemos visto un caso. El caso 1 que dijimos, le llamamos al caso 1, que es cuando n es igual a 1, ¿verdad? Se recuerdan que decíamos y igual a k a la n cuando n vale 1. La relación lineal siempre es que n vale 1, el exponente vale 1, pero en este caso lo que es proporcional son los cambios, ¿verdad? Delta y y delta x. Entonces, más adelante vamos a ver otro tipo de relación y si nosotros identificamos a través del gráfico que no nos sale una línea recta de esta forma, entonces no puede ser una relación lineal, sino que habría que evaluar qué otro tipo de relación va a ser. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo?